Cuando yo llegué a trabajar a los campos del sur de Texas, yo llevaba varios años brincando de un lugar para otro. Había estado en construcción, en empaques, en jardinería. El campo no era lo peor que me había tocado, pero sí era de esos trabajos que te cambian el cuerpo rápido. Madrugadas frías, tardes que te cocinan, tierra metida en la ropa y un cansancio que no se quita ni durmiendo. Nos dedicábamos a cebolla y a veces a melón, según la temporada. Los surcos quedaban cerca de un canal de riego que corría varios kilómetros paralelo a la carretera. No era un riachuelo bonito ni nada de eso. Era un tajo largo de agua oscura con concreto en algunas partes y tierra en otras. Estaba rodeado de carrizo y maleza. En el día se veía normal. En la madrugada, cuando uno llegaba antes de que saliera bien el sol, ese canal tenía otra cara. Yo en ese tiempo vivía con otros 4 hombres en una trailer rentada por el patrón. Todos éramos mexicanos, aunque cada quien de un estado distinto. Estaba Chava de Tamaulipas, ya llevaba años cruzando por temporadas. Estaba Ismael de San Luis, callado pero buena gente. El gordo Tino de Veracruz, que siempre se estaba riendo. Y un muchacho más nuevo llamado Ramiro, que apenas había llegado unas semanas antes. Yo era el que más manejaba inglés, así que a veces me tocaba arreglar cosas con el mayordomo. La jornada empezaba antes de las 5. Uno se levantaba todavía de noche, se tomaba café recalentado, se subía a la troca y nos íbamos medio dormidos hacia el campo. El patrón no quería problemas con la migra ni con la policía, así que siempre nos repetía lo mismo. Nada de andar de más, nada de meterse con la gente del canal, nada de hacer preguntas si veíamos cosas raras. Eso último lo decía como chiste, pero no sonaba chiste. Porque cerca del canal no solo se hablaba de trabajadores o de gente cruzando, también se hablaban de otras cosas. La primera vez que escuché algo raro fue por Chava. Una mañana, mientras esperábamos a que amaneciera un poco más para empezar, estábamos los dos juntos en la caja de la troca con el café en la mano. El aire estaba frío y el canal se veía apenas como una raya negra. Chava se quedó mirando hacia allá y dijo que a esa hora era cuando a veces pasaba. Yo le pregunté qué. No me respondió de inmediato. Solo dio un trago y dijo que a veces parecía gente cruzando, pero que no era gente. Yo pensé que hablaba de halcones o de polleros escondidos. Le dije que no me anduviera metiendo cuentos. Chava se rió un poco, pero no con ganas. Me dijo que no era cuento, que ya lo habían visto otros, y que lo peor era cuando intentaban hablar. No insistí porque en el campo uno aprende rápidamente de que hay pláticas que es mejor dejarlas solas. Además, el mayordomo llegó en ese momento y nos puso a trabajar. Esa semana empezaron a faltar cosas. Primero fue un costal abierto, luego una hielera que amaneció volteada, después una caja con herramientas pequeñas que apareció tirada cerca del canal. No se habían robado nada de valor, solo estaban las cosas movidas como si alguien hubiera estado husmeando. El patrón se enojó y dijo que seguramente eran migrantes escondidos por la zona. El mayordomo nos ordenó no acercarnos solos al carrizo y seguir trabajando, pero los perros del rancho empezaron a comportarse raro. El patrón tenía 3 perros que usaba para cuidar y para mover algunas cosas. Eran animales duros, de esos que ladran hasta la lluvia, pero cada vez que los llevaba cerca al canal se frenaban. No querían bajar al bordo, se les erizaba el lomo y empezaban a llorar bajito viéndose el agua, pero nunca se metían. Eso sí me llamó la atención. Una mañana, mientras estábamos levantando cebolla, Ramiro dijo que la noche anterior había visto algo cruzando el canal desde la traila. Pensó que era alguien nadando, pero se movía raro, demasiado rápido, casi sin hundirse. Tino le dijo que dejara de fumar porquerías. Ramiro se molestó y juró que tal vez no había visto bien. Ismael no dijo nada, pero yo noté que evitó mirar hacia el canal el resto de la mañana. Los días siguieron igual hasta que pasó lo de la voz. Fue un martes. Habíamos acabado tarde porque una parte del campo se había encharcado y hubo que mover unas cosas. Ya casi oscurecía cuando nos regresábamos a la troca.
El canal estaba a unos 30 metros detrás de un tramo de carrizo seco que se movía con el viento. Yo venía cerrando la caja cuando escuché que alguien dijo mi nombre. No fue un grito, fue una voz baja, áspera, como si hablara alguien con la garganta lastimada. Volteé de inmediato pensando que era alguno de los muchachos, pero ninguno estaba cerca. La voz salió otra vez del lado del canal y ahora no dijo mi nombre completo. Dijo solo E y luego algo como ven, pero era arrastrado, torcido, como si estuviera imitando la palabra sin entenderla del todo. Se me heló el cuerpo. Chava, que venía cargando una cubeta, alcanzó a escucharlo también. Lo vi detenerse en seco y bajar la mirada como si no quisiera ni confirmar de dónde salía. Tino preguntó qué pasaba y antes de que yo contestara, Chava le gritó que nos subiéramos de una vez. Nadie discutió. Arrancamos a revisar bien si habíamos dejado todo en orden. En el camino de regreso nadie habló por varios minutos. Yo traía el corazón apretado y una vergüenza rara, porque no quería sonar como asustado por una voz en el monte. Pero lo que más me inquietó fue la voz que había usado un tono que se parecía un poco al mío. No idéntico, pero como cuando alguien te imita sin lograrlo del todo. Esa noche en la traila, Chava por fin contó lo que sabía. Dijo que meses atrás, antes de que yo llegara, un muchacho de Oaxaca se había metido en el canal de noche, ya que había escuchado que lo llamaban desde el otro lado. Pensó que era un primo que también andaba trabajando en la zona. Los demás lo vieron bajar, lo escucharon contestar, y luego ya no escucharon nada más. Lo encontraron río abajo, golpeado contra unas piedras, pero no ahogado exactamente. Según Chava, lo encontraron con la cara de un hombre que se murió de puro espanto. Tino dijo que eso eran puras habladurías. Chava respondió que entonces le explicara por qué nadie quería trabajar solo cerca del canal después de la 1 de la mañana. Yo pregunté qué creía que era. Chava tardó en responder. Al final dijo que para él no era ni gente ni animal, sino una cosa que había aprendido a seguir a los hombres por la voz. Nadie se rió. A partir de ahí empecé a notar detalles que antes se me iban. En las madrugadas, justo antes de que amaneciera, a veces el carrizo se movía en un solo punto, como si algo grande viniera caminando por dentro sin querer salir. Otras veces veíamos ondas en el agua del canal aunque no hubiera viento. Y una mañana encontramos huellas en el barro. No eran de bota, no eran de perro. Parecían huellas alargadas como de un animal con dedos muy abiertos. Pero entre una y otra había distancia rara, como si hubiera dado zancadas largas. El mayordomo las vio, frunció la cara y las borró con la suela sin decir nada. Días después desapareció Ismael por unos minutos. Habíamos empezado antes de lo normal y todavía estaba medio oscuro. El trabajo se repartía por líneas, así que cada quien quedaba a cierta distancia. En un momento el mayordomo preguntó por Ismael y nadie supo responder. Lo empezamos a buscar por los surcos hasta que Ramiro señaló hacia el canal. Ismael venía caminando desde allá. Cuando llegó se veía pálido, como si trajera fiebre. Dijo que había ido siguiendo una luz entre el carrizo porque pensó que alguien estaba con una linterna, pero que al acercarse simplemente se apagó. Después escuchó su nombre varias veces y una voz que sonaba como la de su madre. Lo dijo sin levantar la vista, con una vergüenza similar a la que yo había sentido. Ese mismo día le dijo al mayordomo que ya no quería seguir trabajando ahí. Lo dejaron irse al final de la semana. Eso habría sido suficiente para que todos nos pusiéramos más tensos, pero todavía faltaba lo peor. Una noche el patrón perdió 2 becerros de un corral pequeño que estaban del otro lado del camino, cerca del canal. Fuimos a revisar el amanecer y encontramos una parte del alambre tirado y marcas en el lodo. Pensamos que alguien se los había robado y luego vimos la sangre. No mucha, pero sí la suficiente para seguir un rastro corto hasta el carrizo. Lo raro fue que el rastro se cortaba de golpe. No seguía arrastrado, como pasaría si alguien hubiera cargado un animal. El rastro solamente desaparecía cerca del agua. El patrón se puso furioso y llamó a unos conocidos y pasó casi todo el día revisando la zona con ellos armados.
No encontraron nada. Esa tarde el ambiente en el trabajo estaba raro. Ya sin ganas de hablar, yo pensé seriamente en irme. Pero no era tan sencillo. Debían pagar a final de semana y yo mandaba dinero a mi casa. Y además me daba una especie de coraje irme por miedo a algo que ni siquiera podía nombrar bien. La noche que lo vi de verdad fue un jueves. Habíamos terminado tarde otra vez y Ramiro andaba enfermo del estómago y se había quedado vomitando junto a la troca. Tino y Chava cargaban las últimas cajas y yo fui por una chamarra que había dejado cerca de un poste. El cielo todavía estaba negro del todo, pero ya era esa hora donde las cosas pierden forma. Primero escuché el agua moviéndose, no como ola ni siquiera como chapoteo, más bien como algo grande cruzándola con cuidado y me quedé quieto. Del otro lado del canal salió una figura agachada. Al principio pensé que si era una persona cruzando, algo mojado, encorvado por el frío, pero al incorporarse me di cuenta de que no. Era demasiado alta y demasiado delgada. Los brazos le colgaban más abajo de lo normal, casi hasta las rodillas. No caminaba bien erguida, sino con el cuerpo inclinado hacia adelante, como si le costara sostener la espalda. Y lo peor era la forma en cómo movía la cabeza. No giraba como una persona, sino a tirones cortos. Primero a un lado, luego al otro y luego como oliendo. No pude verle bien la cara, solo una sombra alargada y húmeda. Entonces hizo algo que me dejó helado. Se detuvo, levantó un poco la cabeza y dijo con la voz rota que ya había escuchado antes, pero esta vez estaba tratando de sonar como Tino. La imitación era mala, pero suficiente para que la reconociera. Sentí que me faltó el aire en ese momento. La cosa dio 2 pasos hacia el borde, no rápido, no como atacando. Más bien como invitando a que yo me acercara un poco más para verla mejor. Retrocedí y en ese momento Tino gritó mi nombre, el de la troca de verdad. La figura se quedó quieta y volteó hacia el sonido. Alcancé a ver en los ojos, o lo que parecían ojos. 2 reflejos bajos, opacos, no amarillos, no rojos, sino grises, como si estuvieran llenos de agua. Luego se metió otra vez al carrizo sin hacer ruido. Cuando llegué a la troca, yo llevaba en blanco. No tuve que decir mucho. Chava me vio la cara y lo supo. Esa noche empaqué mis cosas. El patrón trató de convencernos de que nos quedáramos hasta el sábado, pero cuando vio que Ramiro también quería irse y que Tino ya nos andaba riendo de nada, no insistió demasiado. Solo nos pagó lo que nos debía y dijo que seguramente andábamos asustados por indios o por gente escondida. Puede ser. Yo mismo me repetí eso mucho tiempo. Pero antes de irnos pasó una cosa más. Mientras esperábamos la camioneta que nos llevaría a la estación, vi al patrón con 2 hombres revisando otra vez la orilla del canal. Llevaban una cuerda y un gancho y estaban sacando algo del carrizo. Desde lejos no se veía bien. Parecía ropa atorada o costales viejos. Luego uno de ellos soltó la cuerda de golpe y se alejó persinándose. El patrón nos vio mirándolo y gritó que nos apuráramos. Nunca supe qué era. Pasaron años, he trabajado en otros lugares, he escuchado muchas historias, he aprendido que en los campos de Estados Unidos siempre hay personas que prefieren no explicar demasiado lo que pasa. A veces por miedo a la migra, a veces por miedo al patrón y a veces por miedo a otra cosa. Yo no volví a esa parte de Texas. Lo que sí me quedó fue una costumbre rara. Cuando trabajo cerca de agua durante la noche, si escucho mi nombre no volteo de inmediato, pero y veo de dónde viene. Y si la voz suena aunque sea un poco torcida, aunque parezca tantito de alguien que conozco pero no del todo, mejor me alejo. Porque lo que vimos junto al canal no buscaba asustarnos con gritos ni carreras. Yo pienso que tal vez quería que le contestáramos.